Buen día, buen día, buen día, mis hermanos, donde quiera que se encuentren. La gloria y la honra siguen siendo para nuestro Señor Jesucristo en este nuevo día que nos da, en esta nueva oportunidad en la cual venimos delante de su presencia, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Bien, en esta hora venimos con el tema que los profetas, la ley y los profetas se cumplen, tienen su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Esto indica, mis queridos hermanos, de que de una o de otra manera toda la escritura está relacionada, tanto las profecías bíblicas como lo que ahora nosotros podamos aprender al respecto de lo que intento hablar, porque aquí vamos a tomar en cuenta muchos versículos, aunque no los voy a leer, sino que solamente voy a dar la referencia, porque, porque todo esto está relacionado con quién. Lo que vamos a aprender ahora está relacionado con Moisés, Elías, Jesús, de la ley a la gloria, ¿verdad? Y podemos ver los contextos en Mateo 17, 1 al 8, que hablábamos anteriormente. También podemos ver Éxodo 24, Éxodo 34, Primera de Reyes, capítulo 19, Malaquías, capítulo 4, versículos del 4 al 6, Daniel, capítulo 7, Lucas, capítulo 24. Prácticamente todo el capítulo lo podemos relacionar y ver lo que está pasando. Lo que está pasando con lo que es, pues, lo que es la transfiguración que sucedió allá en el monte junto a los 3 discípulos. Entonces, por eso dije, estamos relacionando todo esto con la escritura al darnos cuenta de que toda la ley o toda la escritura, desde el Antiguo al Nuevo, el Antiguo Testamento anuncia a Jesús. Y en el Nuevo Testamento el cumplimiento en Jesús de toda la profecía, de toda la palabra, porque el Nuevo Testamento lo está mostrando. Entonces, debido a esas circunstancias, por eso dije, todo esto está relacionado con el monte de la transfiguración, donde donde Jesús se transfiguró delante de los discípulos que lo acompañaban. Ahora, cuando leemos en Lucas capítulo 44, capítulo 24, versículo 44, dice la palabra de Dios. Dice, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, papito lindo, te doy por esta oportunidad de vida que me das para presentarme delante de tu presencia, rogarte perdón por mis faltas, mis pecados, mis malos deseos, y que seas tú, por favor, el que transformes mi vida, mi mente y mi corazón a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Así también para cada uno de mis hermanos que tengan bien poder escuchar o analizar lo que ahora hemos hablado al respecto de este cumplimiento que se da en nuestro Señor Jesucristo, que seas tú, por favor, también, Señor, mostrándote a cada uno de aquellos que estén interesados para aprender de esta parte de la transfiguración de mi Señor Jesucristo, para que nosotros también podamos comprenderla. Así que desde ya, mi Señor, me deposito en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, ayudándome en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación difícil, juntamente con mi familia. Nos entregamos en el hueco de tu mano. Asimismo, Padre, suplico por la salud, por el bienestar de cada uno de nuestros hermanos, por aquellas familias que están padeciendo enfermedades, por aquellos que ahora están sufriendo en los hospitales, como el caso de nuestra hermana Tere Ábalos. Señor, que seas tú el que tengas misericordia de ella y que la tomes en el hueco de tu mano. Si la quieres levantar, pues en tus manos la deposito. Así también por la señora Ana de Rodríguez, por ese tumor cerebral. Igualmente, Señor, por mi hermano Monchis, allá en la nación donde ahora se encuentra, con su familia, con sus hijos, nietos,
y demás familiares dentro y fuera de nuestro país, El Salvador, que seas tú, por favor, Señor, ayudándole en toda situación, en toda circunstancia, y los ayudes a salir adelante. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano. Por el pueblo de Israel te clamo, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y por cada una de las familias que representamos. Señor, que seas tú, por favor, guardándolas, protegiéndolas de todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado. Bendito Padre. Amén y amén. Bien, como decía, todo esto que vamos a tratar de comentar, por eso decía, hacer un intento de lo que en realidad nosotros podemos aprender de la Biblia. Porque esto es lo que nosotros podemos ver a través de toda la Escritura, cómo la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo tiene un fundamento bíblico, y todo lo que está aconteciendo o todo lo que va a acontecer en algún momento, todo está escrito. Aquí lo único que tenemos que hacer nosotros es creer, porque como decía, hablando de la transfiguración, que hay algo que nosotros podemos entender primero. La transfiguración aparece de repente en la Biblia. Es como si Dios estuviera reuniendo, si Dios nuestro Padre estuviera reuniendo en un solo escenario grandes temas que habían aparecido durante siglos. Por eso decía, tenemos a Moisés, el representante de la ley, Elías, representante de los profetas, Jesús, el cumplimiento, y la nube, que es la presencia de nuestro Padre Celestial, anunciando quién es Jesús. Igualmente vemos la gloria que identifica a nuestro Señor Jesucristo allí en el monte de la transfiguración, y también, ¿verdad?, la voz del Padre cuando dice a él oír. Entonces la cruz tiene el propósito de su segunda venida. También la resurrección apunta hacia la victoria que nuestro Señor Jesucristo obtuvo y obtendrá y seguirá teniendo. Y también la segunda venida, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria, es una venida definitiva. Y ahí es donde se verá toda la gloria de nuestro Cristo celestial. Por eso, como lo estamos relacionando todo a la transfiguración, Moisés en el monte aparece que la gloria que refleja ¿qué? O sea, aquí es donde dije que nosotros podemos regresar a Éxodo, porque Moisés sube al monte Sinaí, entra en la presencia de nuestro Padre. Pues ahí este relato, como dije, Éxodo 24 del 15 al 16, muestra que la nube cubrió el monte y que la gloria del Señor reposó sobre él, o sea, sobre el monte. Ahora, cuando vemos en el contexto, ¿verdad?, que estamos viendo Mateo 17, aparece Moisés, suben al monte, aparece la nube y aparece la gloria de Cristo. Ahora, sube al monte y la nube representa la gloria, pero aquí podemos encontrar una diferencia relacionando a Mateo 17 con Éxodo 24. ¿Por qué? Porque Moisés entra en la gloria, pero Jesús manifiesta la gloria de él. O sea, Moisés entró en la gloria de nuestro Padre en el monte Horeb, pero Jesús en el monte de la transfiguración demuestra ¿quién? La gloria, o sea, manifiesta la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, esto cambia completamente nuestra comprensión. ¿Por qué? Porque en Éxodo 24, 29, cuando Moisés baja del monte, la piel de su rostro era resplandeciente. Moisés reflejaba una gloria que había recibido. Sin embargo, en Mateo 17:2 dice acerca de Jesús que su rostro resplandeció como el sol. O sea, una diferencia que demuestra lo que pasó con Moisés y ahora lo que está representando nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Moisés tenía en su rostro que reflejaba que la gloria de nuestro Padre Celestial, mientras que Jesús tiene una gloria que pertenece a Él. Por eso en Juan 1:14 dice: vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Entonces ahí los discípulos, o sea, Juan está diciendo, está confesando
que ellos vieron la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que era el unigénito Hijo del Dios Altísimo. Ahora bien, Pablo también explica alguna diferencia. ¿Por qué? Porque aquí aparece algo también bonito. En 2 de Corintios capítulo 3, Pablo habla precisamente de Moisés y del velo. Pero la gloria que aparece en Moisés era real, pero era transitoria. Y entonces Pablo dice algo impresionante. ¿Por qué? Porque algo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto en comparación con la gloria más eminente que tiene nuestro Señor Jesucristo. O sea, de que en Corintios 3:10, ¿quién tenía la gloria superior? Pues la tiene Cristo, ¿verdad? Mientras que la ley tenía su gloria, pero Cristo tiene una gloria superior a Moisés y superior a la ley. Todo esto, y aquí podemos entender algo, que Moisés era un siervo, pero Cristo es el Hijo de Dios. Por eso Moisés entregó la ley. Cristo cumple el propósito de la ley. Moisés desciende con tablas de piedra, pero ahora Cristo viene a escribir su voluntad en el corazón ¿de quién? Del hombre que reconoce y acepta de que Jesús es el único medio de salvación y que es el Hijo de Dios. Ahora, cuando hablamos de Elías, con Elías podemos también entender en el capítulo 19 del primer libro de Reyes que Elías también está relacionado con un monte, con una manifestación extraordinaria de nuestro Padre Celestial, porque acordemos que Elías recibió una manifestación gloriosa de nuestro Padre delante de toda aquella gente que no creía en Jesucristo, que no creían en un poder divino, en un poder celestial. Por eso también podemos observar que en este mismo capítulo Elías se encontraba desanimado. Por eso nuestro Padre Celestial lo lleva ¿a dónde? Al monte Horeb. Allí ocurre algo extraordinario. Vino un viento fuerte, después un terremoto, después fuego, finalmente un ciervo apacible y delicado. Y nuestro Padre estaba tratando con el profeta, con su profeta Elías. Ahora podemos observar algo. Moisés también estuvo en el monte Horeb. Elías estuvo en el monte Horeb. Y ahora Jesús aparece relacionado con ellos. ¿A dónde? En el monte de la transfiguración. Ahora nos preguntamos, ¿por qué? Porque Moisés y Elías representan dos grandes testigos de la revelación de nuestro Padre Celestial. Y no estamos hablando de los testigos de Apocalipsis, estamos hablando que ellos fueron testigos de la gloria de nuestro Padre. Ahora bien, esto, como dije, eran grandes testigos de la revelación de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Moisés revela a nuestro Cristo a través de la ley. Elías revela a nuestro Señor Jesucristo a través de los profetas. Y ambos terminan señalando siempre a nuestro Señor Jesucristo. O sea, apuntando el cumplimiento todo a Él. Ahora también tenemos en Malaquías capítulo 4. Aquí nos da una llave profética. ¿Por qué razón? Porque los últimos versículos del Antiguo Testamento contienen una conexión impresionante. Por ejemplo, en el versículo 4 de Malaquías 4 dice: acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo. Aquí ve a Moisés, ahí estamos viendo que Moisés aparece siempre anunciando que es un siervo y aparece anunciando la ley. En el versículo 5 también aparece, dice, aquí les envío el profeta Elías. O sea, que Moisés y Elías también están juntos en esos mismos versículos. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en el capítulo 17 de Mateo, lo que hablábamos al respecto el domingo anterior, hablando de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién aparece junto a ellos? Junto a Jesús aparece Moisés y Elías. O sea, que todo lo que estamos viendo a través de la Escritura tiene una completa relación. ¿Por qué? Porque Elías y Moisés y Elías aparecen en la última parte del Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 4, y ahora en el Nuevo Testamento, en Mateo
¿quién aparece con Jesús? Aparece Moisés y Elías. O sea, que esto no fue por un accidente, sino que el Antiguo Testamento termina apuntando hacia el cumplimiento de quién, que todo se iba a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Jesús es el centro de toda la profecía bíblica. No estamos hablando de aquellos que inventan que el Señor me dijo, que Él me habló, que Él me señaló, que Él me dijo que dijera esto. No, no. Estamos hablando que Jesús es el centro de toda la profecía, porque en Él se van a cumplir todo lo que aquí en la Escritura encontramos escrito. Por eso, cuando llegamos a Lucas capítulo 24, después de la resurrección, ¿qué pasó con estos dos discípulos que iban para Emaús? Vaya, dos discípulos caminan hacia Emaús, estaban confundidos. Entonces Jesús comienza a explicarles las Escrituras y comienza desde el versículo 27 en adelante, por decirlo así, tomándolo de referencia, cuando Jesús comienza a explicarles la Escritura. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba que en todas las Escrituras lo que de él decía. O sea, estamos hablando de los versículos 24 al 27, porque dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, o sea, Jesús les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba toda la Escritura de lo que de él decía. O sea, que él les estaba diciendo que toda la Escritura estaba apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dice que era necesario que comenzando desde Moisés, pues lo que él les estaba declarando de la Escritura. Entonces, Moisés apunta a Cristo, Jesús, los profetas apuntan a Cristo, la Escritura apunta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después Jesús mismo les dice en Lucas 24, ¿verdad? Lo que les leía, que estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, que los salmos también, por eso cuando estudiábamos el libro de los salmos decía que los salmos tienen mucha profecía que apuntan ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo, apuntan a nuestro Padre Celestial y apuntan al cumplimiento que se dará en algún momento en nuestra historia, porque en nuestra historia esto puede tener un cumplimiento. Por eso él les dice, ¿verdad?, que era necesario que todo se cumpliera, porque todo estaba escrito en Moisés, en la ley, y estaba escrito en los profetas y también en los salmos. O sea, ¿qué significa? Que la Biblia no tiene muchos centros, la Biblia solo tiene uno, y ese centro es nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre lo he dicho, que el personaje principal de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Por eso también podemos relacionar el capítulo 7 de Daniel. ¿Por qué? Porque también nos lleva a la gloria de Cristo. Ahora damos otro salto con la Escritura, porque en Daniel 7, capítulo 13 al 14, presenta que al Hijo del Hombre, que viene con las nubes del cielo y escribe y recibe, ¿verdad? El Hijo del Hombre recibirá dominio, gloria, reino, autoridad universal. Ahora, cuando pensamos en Mateo 17, Jesús está en el monte, su rostro resplandece, sus vestiduras brillan, hay una nube y también hay gloria. Todo lo que está describiendo, por eso Daniel también entra en esta situación para mostrar o describir que la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y después Jesús habla repetidamente de su venida gloriosa como el Hijo del Hombre, porque la misma Escritura lo está diciendo. Entonces, bajo este punto de vista, nosotros podemos entender algo bien importante, que solamente en nuestro Señor Jesucristo la palabra tendrá su cumplimiento. Ahora, no podemos decir que Mateo 17 está simplemente, o sea, que simplemente es lo que está cumplido con lo que Daniel dice. No,
de manera total, no, sino que es parte de lo que está hablando porque la transfiguración anticipa que la gloria futura, pero si podemos ver claramente el vínculo temático, es bien importante, porque Jesús que permite que sus discípulos vean anticipadamente algo de la gloria que un día será completamente manifestada, porque un día la gloria de nuestro Señor Jesucristo se va a manifestar en el mundo entero. Por eso también Pedro escribe años después, en segunda de Pedro 1:16, dice que habiendo visto con nuestros propios ojos que su majestad, o sea, su gloria. Por eso Pedro no estaba hablando de un cuento, no estaba hablando de fábulas. ¿Por qué? Porque Pedro estuvo en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pedro estuvo en el lugar de la transformación. Por eso la transfiguración apunta ¿qué? Hacia la segunda venida de nuestro Cristo de la gloria celestial, ¿verdad? Y aquí cuando leemos los versículos, o sea, por eso hemos leído los versículos, no leídos, sino dado la referencia de segunda de Pedro 1:16 al 18, con donde dice que no siguieron fábulas inventadas. ¿Por qué? Porque fueron testigos oculares de la majestad de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Y después habla de la voz del Padre que vino del cielo, que a través de, como de una nube, porque cuando dijo, este es mi Hijo amado, cuando la nube envuelve a Pedro y al lugar donde estaba con Elías y Moisés, esa nube ellos ven, y cuando esa nube desaparece, ¿qué pasó? Que solo estaba Jesús, pero esa voz importante es lo que ellos están diciendo. Oímos la voz del Padre, vimos la gloria de Él, y también la gloria que estaba mostrando nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, y también escuchamos esa palabra bendita en donde dice que Jesús es su Hijo amado. Eso es lo más importante que podemos resaltar de toda esta parte que estamos ahora tratando de hilvanar todos los versículos de los cuales he dado la referencia. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos entender quién es Jesús verdaderamente, que Jesús es algo glorioso, que el nombre de Jesús tiene poder, que su palabra es autoridad, poder y salvación para todos aquellos que creemos. Por eso Pedro estaba conectando aquella experiencia a la majestad de Cristo. Entonces podemos enseñar que la transfiguración fue una anticipación de la gloria futura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no era solamente que Jesús brilló durante unos minutos, sino que era nuestro Padre Celestial permitiendo que 3 discípulos vieran en un momento quién es en realidad nuestro Señor Jesucristo, cosa que a nosotros nos cuesta entender muchas veces. Ahora bien, también todo esto está relacionado también en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque porque aquí está la conexión de Mateo 17, donde Jesús resplandece su rostro, ¿verdad? Donde resplandeció su rostro, su ropa brillante, igual que su cara y todo lo demás, su ropa y su rostro que brillaron como el sol. En Apocalipsis capítulo 1 también Juan contempla al Cristo glorificado en el versículo 16. O sea, Apocalipsis 1, versículo 16 dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, que aquí estamos viendo que está relacionándose Mateo 17 con Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. ¿Por qué? Porque en Mateo dice que su rostro resplandeció como el sol. En Apocalipsis dice que su rostro era como el sol. Entonces la transfiguración nos deja mirar anticipadamente que la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro se quería quedar ahí, ¿verdad? Entonces encontramos que Apocalipsis muestra al Cristo glorificado, porque cuando venga en su segunda venida, en el capítulo 19, también ahí lo podemos ver, cómo viene Él. Entonces, aquí podemos ver una línea completa con respecto a este tema que estoy tratando de desarrollar. ¿Por qué? Porque Moisés entró en la gloria de Dios. Elías tiene un encuentro con nuestro Padre Celestial en un monte.
Malaquías y Moisés aparecen en la expectativa profética. Por eso Mateo 17 muestra a Moisés y a Elías que aparecen juntamente a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24, Jesús explica la ley y los profetas que hablan de él. Y Pedro recuerda haber visto la majestad de Cristo en ese momento cuando estuvieron en el monte de la transfiguración. Y Apocalipsis capítulo 1, Juan contempla que al Cristo glorificado. Por eso el centro de toda la Biblia, el centro de todo lo que nosotros podemos aprender del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Por eso me parece no me parece cuando hay personas que a Cristo en sus predicaciones no lo pueden mencionar, sino que solamente a Dios y a Dios y a Dios y a Dios como cualquier religioso. Mientras que cuando nosotros estamos aprendiendo de la Biblia, nos estamos dando cuenta que el centro de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que se ha manifestado al mundo. Él es el que se le manifestó a los discípulos para que nosotros comprendiéramos quién es verdaderamente el Hijo de Dios. Por eso, aquellos que rechazan de que Jesús es el Hijo de Dios, están en un serio problema. Están en un serio problema porque no entienden lo que la Escritura nos está diciendo. Por eso, aquí podemos encontrar algo todavía más especial. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecieron Moisés y Elías? En Mateo 7:8. A nadie vieron sino solamente a nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que bíblicamente nosotros lo podemos ver algo maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí nuestro Padre está enseñando que la ley tiene su propósito, los profetas tienen su propósito, pero ninguno ocupa el lugar de su Hijo, ninguno ocupa el lugar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Moisés desapareció, Elías desaparece, pero Jesús permanece para siempre. Y eso es exactamente lo que en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2 nos enseña. Y es más, lo voy a leer, porque dice en Hebreos capítulo 1 y 2, dice, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios nuestro Padre, habiendo hablado muchas veces, o de muchas maneras en otros tiempos, por medio de los profetas, Dios nuestro Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos días postreros, o en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí es donde sigo repitiendo, ¿por qué muchos no quieren mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o no le dan la honra y gloria que a Él le corresponda, sino que solamente dicen Dios, Dios, Dios y Dios? Le digo, es incomprensible que si yo siendo un predicador, si yo siendo alguien que digo que me he preparado, pero que todavía no estoy tomando en cuenta todo lo que la Escritura me dice, entonces quiere decir que yo estoy un poco equivocado, estoy errado, no me he preparado como debería de prepararme, o estoy ignorando lo que la palabra dice, porque la palabra nos enseña claramente aquí que en otros tiempos habló por medio de los profetas, ¿verdad? Pero ahora dice, está hablando que por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo que Él mandó al mundo para que viniera a pagar y a padecer por culpa del pecado del mundo. Entonces, ¿qué puede significar todo esto para nosotros? Bueno, aquí es donde la enseñanza deja de ser solamente teológica, si lo queremos ver desde ese punto de vista, y comienza a tocar el corazón. Porque la enseñanza es para que toque nuestros corazones. ¿Por qué? Porque existe un peligro dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque en las iglesias se puede amar la Biblia, pero no amar suficientemente a Cristo. Podemos conocer doctrinas, podemos conocer profecías, podemos estudiar a Daniel, podemos estudiar Apocalipsis, podemos hablar de Israel, incluso podemos estudiar los tiempos finales, podemos hablar de la venida de Cristo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos escuchando a nuestro Señor Jesucristo? Porque
El Padre no dijo, oigan a Daniel, no dijo, oigan a Moisés, no dijo, oigan a Elías, sino que dijo, a este es mi Hijo amado, y a él que escúchenlo. O sea, que el Padre estaba dando una instrucción directamente a los profetas, diciéndole, ustedes tienen que oír la voz de Jesús, ustedes tienen que aprender todo lo que Jesús nos ha enseñado a través de la palabra. Entonces, ahora podemos entender algo, que sería la enseñanza para nuestro tiempo. La ley, ¿por qué? Porque la ley nos muestra el problema de qué. Los profetas, la ley nos muestra el problema, la situación difícil que aún el pueblo estaba viviendo. Pero los profetas que anuncian la solución, la cruz ejecuta el plan y la resurrección confirma la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y la transfiguración anticipa la gloria del que ha de venir. En la segunda venida, porque en la segunda venida se manifestará esa gloria al mundo entero. Por eso Apocalipsis nos muestra al Rey glorificado y todo termina en nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, espero de que cada uno de nosotros podamos reflexionar de esta palabra. Espero que cada uno de nosotros nos tomemos el tiempo suficiente como para poder escudriñar y entender más lo que la Escritura nos muestra. Porque no simplemente es llegarnos a parar detrás de un púlpito, enfrente de una congregación y hablar algunas cosas que a veces no tienen nada que ver con lo que el Señor quiere que aprendamos de la Biblia, sino que Él quiere que nosotros, si vamos a transmitir un mensaje, pues lo hagamos con toda responsabilidad. Eso significa que, ¿sabe qué, mi hermano? Tenemos que prepararnos, hombre. Preparemos. Nada nos cuesta leer la Biblia, nada nos cuesta orar, nada nos cuesta pedir la dirección, nada nos cuesta esforzarnos para seguir dando una enseñanza que pueda alimentar espiritualmente al pueblo. Porque no vamos a entretenerlo, y eso es lo que muchas veces queremos hacer, entretener a un pueblo, contar chistes, contar historias, contar fábulas, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, cosas muchas veces quizás hasta innecesarias, pero lamentablemente nos hemos apartado. Y como hablábamos de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso dejó de amar, perdió su primer amor, dejó de amar a Cristo, dejó de seguirlo, dejó de obedecerlo, igual que el pueblo de Israel. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Podemos saber mucho de la palabra, pero no estamos obedeciéndolo. Podemos hacer buenas predicaciones, pero no lo estamos obedeciendo. Y es por eso que concienzudamente cada uno de nosotros, especialmente mi persona, tengo que esforzarme por seguir obedeciendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no quedarme cuando Él llame, cuando Él toque esa trompeta. Si estoy en la tumba, pues ahí la voy a oír. Y si estoy en vida, pues igual, ahí me va a levantar. Pero es necesario, mis hermanos, que cada uno de nosotros tome su propia responsabilidad en la obediencia y en escudriñar la Escritura, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y el Rey pronto estará llamando a su escogida. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que en nuestro Señor Jesucristo hay salvación, hay poder y hay bendición. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren.